Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y no hay duda que estamos a la expectativa que durante esta semana se ha anunciado la aprobación de reformas a la ley electoral y ya trascienden acuerdos políticos que van orientados a ampliar la cantidad de magistrados, por lo menos eso es lo que ha trascendido hasta hoy, ampliar de 3 a 5 magistrados propietarios, 2 suplentes, crear un tribunal de justicia electoral o una corte de justicia electoral y básicamente se habla de este tipo de cosas. No se estaría aprobando la segunda vuelta y tampoco hablan de la reelección presidencial en cuanto a cómo quedaría esta figura que ha generado tanta polémica en los últimos años acá en el país. Para analizar desde una perspectiva muy seria, muy profesional, muy acorde a la realidad política del país, me acompaña el doctor Augusto Aguilar, a que le damos la bienvenida inmediata. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, Alan. ¿Cómo está, doctor? Placer y satisfecho estar nuevamente en este subprograma para dar a conocer o expresar nuestra opinión y nuestra forma de ver las cosas como están sucediendo en este momento en que se están tomando ya medidas trascendentales para reformar tanto la Constitución de la República como la ley electoral de nuestro país. Entramos en materia y este acuerdo que ya trasciende, sí, ampliar de 3 a 5 los magistrados, que hayan magistrados suplentes y crear el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cómo lo ve? Fíjese que de alguna manera me siento, diríamos, satisfecho porque precisamente y trascendió en los medios de comunicación que un grupo de expresidentes del organismo electoral nos reunimos, especialmente Zarco Callejas y su servidor, y también participaron un poco Arístides, Jacobo Hernández, Quique Ortiz, y antes lo había hecho Mario Aguilar, y elaboramos un proyecto que fue presentado al Congreso Nacional y también a la Comisión de la OEA que redactó el proyecto de ley que entiendo está en el Congreso. Y estuvimos precisamente platicando con ellos un buen tiempo y nos agrada que esta propuesta de los dos organismos es la que va en la que nosotros hicimos. Y no queremos decir que fue que lo tomaron de nosotros, sino que haya exactamente, que coincidamos en esa forma de cómo resolver la problemática del organismo electoral en nuestro país. O sea que es una buena decisión. Me parece que sí. Y me parece que sí, si usted me lo permite, que podamos profundizar. Vamos a ver. Y analizándolo desde varias perspectivas. Sí. Desde la perspectiva del oficialismo, en el caso del Partido Nacional, sí, y desde la perspectiva, bueno, del Partido Liberal, ¿vale? Y también del Partido Libre. Son las 3 fuerzas políticas más importantes en el país. Ahora, ellos están de acuerdo. Ya los liberales en las últimas horas emitieron un comunicado solicitando que se le dé un miembro a Libre en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, cuando se habla de ampliarlo de 3 a 5 más 2 suplentes, ¿cómo lo ve? No, yo entiendo que son 5. 5 propietarios. 3 propietarios y 2 suplentes. Y el otro organismo sería también de 3 propietarios y 2 suplentes. Es que había escuchado una versión que era ampliarlo de 3 a 5 propietarios más 2 suplentes. No, bueno, no sé en realidad, pero yo la versión que escuché fue esa. Y si se va a pero que lo ampliaran, por ejemplo, que lo ampliaran de 3 a 5 más 2 suplentes, ¿usted cómo lo ve? Pues yo no lo miraría tan, diríamos, difícil o inconveniente. Fíjese que voy a contarle que en América Latina el único país que su organismo electoral está conformado por 3 propietarios solamente es Honduras. En todos los países son 5, 7 o 9. O sea que, por eso le digo yo que yo creo que va orientado para ampliarse a 5 más 2 suplentes. O sea que usted no lo mira mal eso. No, no lo veo mal. Y en el tema de la repartición, que había incluido ahí el Partido Nacional, el Partido Liberal, Libre, y entiendo que quieren seguir manteniendo la democracia cristiana y quieren mantener también a un representante, entiendo, de la unificación democrática. Pero yo creo que lo que se está proponiendo tal vez no ha habido una buena, como no se ha resuelto todavía. Sí. Todavía va a discusión. Va a discusión. Pero desde mi punto de vista creo que lo correcto sería 3 propietarios y 2 suplentes en cada uno de los 2 organismos.
Ok. Tanto en lo que nosotros propusimos fue una Comisión Nacional de Procesos Electorales, que es la figura del Tribunal Supremo actual. ¿Qué pasa de marzo, me dice? Comisión. Comisión Nacional de Procesos Electorales y Consultas Populares. Que son los que ejecutan el proceso. Exactamente, los que organizan, dirigen, ejecutan, dan resultados, etcétera. Y propusimos que fuesen 3 propietarios y 2 suplentes. Y en el otro organismo, que sería un tribunal de justicia electoral, con 3 propietarios y también 2 suplentes. Eso por lo menos permitiría que estuvieran representados pues, los partidos políticos mayoritarios como propietarios, porque eso es lo que se estila en América Latina. Pero hay una versión, vamos a ver, que indica que a Libre le van a permitir, por ejemplo, en el caso de Libre, que le van a permitir integrar el órgano ejecutor del proceso electoral, pero que no le van a permitir tener un magistrado en el ente jurídico que estarían creando para que conozca las decisiones de impugnaciones y todo este tipo de cosas. Bueno, la verdad que desconozco eso, como está en proceso también diríamos, de tomar una decisión. Yo lo que creo es que los 3 partidos mayoritarios en cualquier parte, no solo en Honduras, son los que deben entregar una parte del organismo electoral. Y los otros son a propuesta de los sectores organizados. Puede ser la sociedad civil, puede ser la empresa privada, puede ser la academia, las universidades, puede ser la Corte Suprema de Justicia. Le pongo el caso aquí más próximo, El Salvador. Son 5 magistrados. Propietarios, correcto. 3 que provienen de los partidos que obtienen mayor cantidad de votos en la última elección general. El primero, el segundo y el tercero. Correcto. Y luego los otros 2 propietarios, uno es a propuesta de la Corte Suprema de Justicia y el otro lo proponen las universidades. Ok. O la sociedad civil, perdón. La sociedad civil. En Guatemala es que lo proponen las universidades. Entonces, ¿usted no ve correcto que acá en Honduras se le permita, por ejemplo, a Libre integrar el órgano ejecutor y que no se le permite entrar al órgano jurídico? Sí, no lo veo. No tendría sentido eso. No tendría sentido. Porque es lo que se está trascendiendo hoy. Sí. La información periodística que nosotros tenemos es que al Libre le van a dar el magistrado, pero en el órgano ejecutor del proceso y no en el órgano jurídico. Porque en todo caso, mejor deberían de tener en el órgano jurídico y no en el órgano ejecutor. Sí, pero es que, siempre decía, tal vez, no sé qué se estará pensando, pero la verdad es que la directriz, la orientación o la forma de integrar los organismos electorales en América Latina son en la forma que yo le estoy expresando, que los primeros 3 magistrados, sean 5 o sean 7, provienen de los 3 partidos que obtienen mayoría en las elecciones. Para los órganos ejecutores. Para el órgano ejecutor, pero para el órgano que va a ser jurídico. Es que el órgano jurídico, es interesante la pregunta, eso no existe en América Latina, solo hay 3 países que tienen esa experiencia. Del Tribunal de Justicia Electoral. Exactamente, y le digo cuáles son: México, Dominicana y Perú. El resto de los países de América Latina solo tienen un organismo electoral que organiza y también aplica la justicia. ¿Y las impugnaciones a dónde van a parar ahí? Al mismo organismo. O sea, ¿no van a la Corte? No. ¿O no van a las Cortes? Es que en todos los países, a excepción de los 3 que le dije, es un solo organismo electoral que administra, dirige, realiza, practica las elecciones, pero también es el mismo organismo en donde se resuelven las impugnaciones, las quejas, las sanciones, etcétera. Y bajo ese esquema, entonces, ¿usted cree que es una buena decisión o no es una buena decisión que se pueda crear un tribunal de justicia electoral acá en Honduras? Fíjese que la idea que nosotros propusimos es que ese fuera un organismo, diríamos, no permanente. Porque dígame usted qué va a ser un tribunal de justicia electoral durante 3 años en que no hay elecciones. Sí. ¿Se imagina usted cuánto dinero? Entonces, ¿qué es lo que propusimos nosotros? Que fuese un organismo temporal con una duración, pongámosle, de 1 año, y que incluso el sueldo o la remuneración sea por
sesión, por dietas, y no crear toda una estructura permanente, cuando sabemos que las elecciones son cada 4 años. O sea que quizás un año. Por eso le decía yo, ¿verdad?, que puede ser un año. Entre la interna sí, o la primaria y la general. Pero sin crear toda una burocracia para un tribunal que solo se va a encargar como un juzgado. Como un juzgado. Que solo se reúne. O una corte de apelaciones. Sí. Exactamente. Eso es lo que nosotros propusimos y creemos que es lo correcto, y ojalá nos estén escuchando algunos diputados para que tomen la idea que nosotros propusimos con todas las experiencias que hemos tenido en América Latina, porque y no hemos aplica, estado en todos los países. Y usted, que fue expresidente del organismo, mucha gente dice lo mismo de los magistrados. Ajá. A nivel de los que ejecutan, sí, que no tiene sentido que durante 3 años estos magistrados devengan salario. A usted le tocó vivir esa experiencia. Sí. ¿Aplica o no aplica? También debería ser así, que el organismo electoral que ejecuta deba ser nombrado por el año en el que se van a realizar las elecciones. No, es que el que administra las elecciones no solo es para el momento de las elecciones. Acuérdese usted que hay un censo que es permanente, que hay que estarlo renovando. O sea, trabajan los magistrados. Claro, hay una cantidad, por ejemplo, de actualización de todo lo que son los centros de votación. La población va creciendo, hay que estar depurando el censo, es necesario también estar capacitando, hablemos a miles de miembros de mesas electorales, que no puede hacerse en un solo día, en una semana. Más bien en Honduras no se hace como en otros países, y ese es uno de los grandes defectos de nuestro sistema, que son los partidos los que proponen los miembros de mesa a última hora, y no como en otros países, que el tribunal los nombra con 1 o 2 años de anticipación para capacitarlos, certificarlos, acreditarlos, y son generalmente los mismos los que están sirviendo en cada proceso electoral. Interesante. O sea que sí, a ese nivel sí se trabaja. Claro, sí, hay un trabajo permanente. Claro. Hay elecciones, los vemos activos en elecciones estudiantiles, sí, en elecciones. Exacto. Además tiene funciones de formación, de participar como asesor en cualquier institución en materia de electoral y en materia de democracia. Ok. Teniendo libre el magistrado, supongamos que la lógica dice que tienen que tener uno arriba y otro abajo, en la parte ejecutora como en la parte jurídica. Sí. Así debería ser. Si no es así, yo creo que no están en nada. Si no logran tener un magistrado en el tribunal que va a conocer las apelaciones o las impugnaciones, yo creo que igual van en desventaja. Sí, es que eso entra, diríamos, se entra en una gran contradicción, porque usted sabe que la idea generalizada o muchas propuestas que son cuestiones aceptables, muy buenas, pero son nada más una concepción muy idealista, que dicen que hay que despolitizar, pero hay una contradicción. Se habla de despolitizar, pero se dice que son los partidos que los que propongan los miembros. Entonces es absurdo. Lo que sí debe existir desde mi punto de vista es un compromiso real, que el funcionario que llega a ocupar un cargo de esos de vincularse de su partido político mientras esté en funciones. Para eso presta un juramento de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y las leyes. Y eso significa que ya no depende de lo que diga o le sugieran o le ordenen desde una organización política, sino que aplicar correctamente la ley electoral en este caso y la Constitución de la República. Con eso realmente se cumple aquello de despartidizar, sería la palabra, o de desvincular al funcionario de las recomendaciones u órdenes que se den desde la cúpula de los partidos políticos. Muy bien. Ahora, le consultaba respecto a la presencia del magistrado ahí. Sí, sí. En el debate. Sí. Porque eso es lo que han estado solicitando como partido. Sí. Y es una de las cosas que llama la atención. Entonces se los van a dar. La información que tenemos es que les van a dar la representatividad. Eso va a permitir mayor transparencia en el proceso. ¿Qué es lo que va a permitir de fondo? Porque también el oficialismo, el Partido Nacional, tienen sus estrategias para seguir en el poder. Y parte de la estrategia es seguir mandando en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, lo que pasa es que ahí tal vez estamos un poco, diríamos, prejuiciados,
en el sentido de que todos los procesos electorales que se realizan, al final sea el Tribunal Electoral el que decide los resultados. Y eso en realidad hay cierto prejuicio, porque no es del todo cierto que en algún momento o en alguna elección se cometan actos irregulares y probablemente fraudes. Eso no quiere decir que en todas las elecciones se hace eso. Entonces, el hecho de tener un representante en uno u otro organismo no es que se esté decidiendo quién es el que va a obtener el triunfo electoral solo porque tenga uno o más magistrados. La verdad es que más depende de los mismos partidos políticos, de la forma en que estén organizados, de la forma en que tengan su representación en las mesas electorales, que de lo que decida el tribunal. Por supuesto, hay excepciones. Ok, entonces ¿usted cree que no es determinante al final para poder ganar un proceso el tener un magistrado? No, me parece que no. Con eso no le garantiza el triunfo a nadie. No, a nadie, efectivamente. Lo que sucede es que el concepto o esa cultura de desconfianza en el organismo electoral en Honduras ha llegado al extremo. Sí, no, después de lo último. Sí, esa cultura de desconfianza está presente en casi todos los países, pero en mucho menor grado, mucha menor intensidad que como en Honduras, que estamos en una situación que el Tribunal Electoral ha caído en una situación en que nadie confía, o muy pocos, para no ser radical, muy pocos los que confían en la rectitud o en la transparencia del organismo electoral. Y eso hasta lo hemos escuchado en foros internacionales, no solo en Honduras o la opinión pública hondureña, sino que también en otros países. Recientemente, en la elección de López Obrador, que estuvimos allá, y precisamente estaba en compañía del magistrado suplente Lobo, ahí se expresaron terriblemente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, como uno de los más corruptos del mundo. Así fue señalado, y ahí estaba Lobo, estaba la ex rectora y otros hondureños, y escuchamos eso. Sí, no, la verdad es que venimos escuchando ya tiempos, sí, historias de esta naturaleza, el cuestionamiento que se le hizo a Tito Mejía en su momento, que a mediodía, siendo presidente del tribunal, a mediodía declarando ganador al presidente Zelaya, sí, y a David Matamoros dándole vuelta al último proceso. Son de los cuestionamientos que escuchamos, pero que yo creo que es una bonita oportunidad ahora para poder cambiar las reglas. Pero vea cuánto tiempo nos lleva solo el tema de la integración. Así es. Porque es un tema clave. Ahora, las personas a nominar. Entiendo que ya el Partido Nacional está claro a quién va a mandar. Se manejan algunos nombres, pero ahí no quiero especular. En el caso del Partido Liberal también. Van a mandar, porque usted me decía hace poco que el clamor de muchos es que no vayan políticos ahí. Pero es difícil. Es difícil. Lo que debería nosotros pensamos, y así sucede en otros países, es que los partidos políticos hacen una propuesta, por lo menos una terna, que no sea una sola persona, para que sea el Congreso Nacional en su conjunto el que pueda decidir cuál es el que más conviene para para darle más confianza, más tranquilidad, más legalidad, y todo lo relacionado con la aceptación de los resultados en las elecciones. Ok. Y en el caso de Libre también ya se manejan algunos nombres. Sí, ¿No le han propuesto a usted ser representante de ellos? No, absolutamente no. Porque entiendo que usted ha platicado mucho con ellos. No, últimamente no, la verdad que no. Yo está un poco, diríamos, apartado de la actividad política, y me he dedicado, como ya muchos lo saben, a la cuestión de la observación electoral internacional. Y precisamente, entre paréntesis, la otra semana voy para El Salvador, porque el domingo de la otra semana, el 3 de febrero, son las elecciones presidenciales. Ya me llegó la invitación y probablemente viaje la próxima semana. Y ahí hay a propósito, un ejercicio interesante que se viene con este muchacho que va punteando en las encuestas. Sí. Bukele, creo que es. Bukele, sí. Y vamos a tener espacio para platicar sobre ese fenómeno, porque hay que verlo. Sí. Porque El Salvador ha sido ejemplo de democracia. Sí. Lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, El Salvador ha sido ejemplo de democracia. Ahora,
Le decía, entonces usted no estaría dispuesto a aceptar una nominación de parte de Libre. No sé, pero si voy en un listado y me proponen, pues ahí lo pensaría, pero no es un interés particular mío. Se maneja a Rixi Moncada, sí, se maneja a Carlos Eduardo Reina, entre otros nombres que se barajan. Sí, no sé, la verdad que ¿Qué características debe tener? Yo creo que estamos centrándonos en Libre, porque es el partido que ha sido afectado en los últimos procesos. Claro. Entonces, ¿qué características debe de tener el personaje que vaya a ser nominado para ocupar este cargo como magistrado en el tribunal? Pues mire, yo solo le doy, pongámosle dos características. La primera es que sea una persona honrada, honesta y que le vean el historial de las personas. Ese es el problema, que aquí no se toma en cuenta casi la historia, el desempeño, los señalamientos, la conducta de una persona en la trayectoria profesional o política. Eso es lo más importante, que hayan personas honestas, que lo hayan demostrado que son honestas, honradas, cabales, que cumplen la ley y que no se dejan comprar ni influir para favorecer a una determinada persona o determinado grupo. Que no sean vendidos. Eso es lo más importante. Y lo segundo, el conocimiento y experiencia en materia electoral. Ok, llama la atención. Por ejemplo, el Partido Nacional nominó hace ya 2 periodos a David Matamoros Baxo. Sí. Un hombre de experiencia. Sí. O sea, quieran o no quieran David, un hombre de experiencia. Y nominaron en el caso del Partido Liberal en primera instancia a Enrique Ortiz Sequeira, que también ha tenido una carrera ahí en materia electoral, sí. Y últimamente a Eric Rodríguez. Yo lo que creo es que los partidos están mandando a figuras de garra en la política, o sea, que no les vayan a jugar la vuelta. Es que ese es el problema. Es por eso le hablaba yo de toda una cultura de desconfianza. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos? Cuando en este momento, de acuerdo a la ley, ellos son los que proponen los miembros de la mesa. No buscan al más experto, ni al más honrado, ni al que conozca más la ley, sino aquel que puede ir a hacer fraude, el que pueda ir a hacer trampas, al que, entre comillas, sea más listo. Se borra todo, anula todo un concepto de lo que debe ser un funcionario público, y en este caso un funcionario, aunque sea por poco tiempo en una mesa electoral, que sea una persona que cumple la ley, que es honrado, que es honesto y que lucha porque se aplique la ley, que sus opiniones y su actuación esté enmarcado dentro de la legalidad. Pero las pugnas, ¿a usted le tocó vivir pugnas entre Sí. magistrados a ese nivel, al más alto nivel? ¿Diferencias? Fíjese que por el tema de imposiciones, por el tema de ganar el proceso electoral. Fíjese que no me tocó eso. Lo que sí me tocó, y quizá por eso diríamos, se recuerda mucho a las personas, que yo el mayor problema que tuve fue con la inscripción de don Elvin, el ingeniero Elvin Santos, para las elecciones primarias del 2008. Entonces, y que era un candidato de un movimiento del Partido Liberal. Como nosotros, o por lo menos mi opinión con otro magistrado, fue de que estaba inhabilitado, a menos que el Congreso hiciera una interpretación especial, que al final lo hizo. Entonces no lo inscribimos para las elecciones primarias. Entonces se inscribió por ese movimiento al abogado Mauricio Villeda, y después de las elecciones primarias, después que el Congreso legaliza su situación, hasta entonces lo inscribimos. Entonces es el mayor problema. Más bien algunos dicen, y precisamente en esta semana que estuvimos en el programa de televisión, decía la compañera diputada, la bailarina Dori Gutiérrez, decía que ella recordaba bien eso y que me felicitaba porque en aplicación de la ley, aunque aparentemente estaba perjudicando al partido que a mí me había propuesto para ser magistrado. Interesante, ¿verdad? Es muy interesante. No, sí. pero ahora en estos tiempos no creo que se la jueguen tanto los partidos. Sí, o sea, siento que van a nominar personas
que vayan a defender los intereses no de la patria, no de la democracia, sino que los intereses del partido. Fíjese que una de las cosas que nosotros estamos proponiendo con el proyecto de ley es que existiera mandato revocatorio para los magistrados, que si se eligen por 5 años, pero que puedan ser separados de sus cargos. ¿Pero por el Congreso o por el partido? Por el Congreso, porque solo el Congreso es que puede establecer o aplicar juicios políticos, porque eso sería un mandato revocatorio, sería en el Congreso, no sería una elección. Como en algunos países existe mandato revocatorio para el presidente de la República, como es el caso de Venezuela. Entonces, el que puede hacer el Congreso, porque como se eligen por 5 años, y como el Congreso es el que elige a los magistrados, el mismo Congreso podría hacer, siempre y cuando, por supuesto, existan causas justificadas. Bueno, vamos a estar pendientes entonces a quienes nominan. Claro. Tienen que estar ojo al Cristo, entiendo, aunque el caso de todos los partidos ya saben quiénes van a matar. A estas alturas ya saben quiénes van a ser nominados ahí. En el caso del Libre llama la atención porque va a incluirse por primera vez, pero también ya se maneja el nombre de Rixi Moncada con mucha fuerza, o en su efecto el nombre de Carlos Eduardo Reina. Ahora, ¿qué implicaciones tiene que no se apruebe la segunda vuelta, el balotaje? Los argumentos que tenemos hasta ahora es que el Partido Nacional dice que eso sería un gasto excesivo y que este país es muy pobre y que no pueden darse el lujo de estar pagando segunda vuelta en un país como Honduras. ¿Usted cómo lo ve? Eso lo veo, esas afirmaciones me causan risa, porque solo me imagino el gran desconocimiento que tienen en materia electoral las personas que afirman que eso, bueno, si hay quien dijo que la segunda vuelta debilitaba la democracia, otro dijo por ahí, uno de los personajes del Partido Nacional, que costaba 2.000 millones de lempiras una elección de segunda vuelta, y que eso más bien crearía mayor crisis y que no fortalecería la democracia. ¡Qué desconocimiento! Vea, en América Latina ya solo hay 4 países que no tienen segunda vuelta. Le digo cuáles son: México, Honduras, Panamá y Paraguay. Todos tienen segunda vuelta. ¿Por qué? Le explico por qué. Históricamente han existido, o existió durante mucho tiempo en América Latina, en todos los países, el bipartidismo, en donde 2 partidos sumaban el 90% o más del electorado, que es el caso de Honduras hasta antes del 2013, hasta antes del 2013, del 2009 todavía fueron a las elecciones, sí. Entonces, ahora aquí ya no existe solo 2 partidos, ningún partido de Honduras tiene más del 50%. Ese es el espíritu de la segunda vuelta. Cuando ya no hay un partido que tenga la capacidad de obtener más de 50, no que están en 30, 20, 10, 15, 8, etcétera. Entonces, en la primera vuelta, el que mayor porcentaje obtiene apenas, que es el caso de Honduras, 30, 35, 36%. Entonces, ¿cómo es que va a llegar a la presidencia sin mayoría de votos? Simple. Entonces, sí, no lleva más del 50%, es decir, mayoría absoluta, perdón, tiene que ser más del 50%. Y la única forma de obtener más del 50% es precisamente en la segunda vuelta, cuando ya van solo 2. Cualquiera de los 2 que resulte triunfador ya llega con más del 50%. Ahora, esa es la principal razón. Y la otra es que eso le da legitimidad a cualquier gobierno, porque en el camino entre la primera vuelta y la segunda, entonces tiene la oportunidad de negociar, que eso le favorece para su gobernabilidad, porque en el gobierno entonces ya no solo él es su partido político, sino que ha hecho alianzas con otros partidos minoritarios. Y quiero decirle esto para ilustración de los que me están escuchando. Hay una creencia errónea por la gran mayoría de los que se oponen a la segunda vuelta. Creen que el que gana la primera vuelta
pierden la segunda porque los perdedores se agrupan en contra de falso, casi totalmente falso. Cerca del 80% de las 80 o más segundas vueltas que se han realizado en América Latina, el que gana la primera, gana la segunda. Son raras los casos. Es raro que los perdedores ganen. Muy raro. Sí. En los últimos años, hablamos de los últimos años, hay 2 países en los cuales el segundo lugar ganó la segunda vuelta, que es el caso de Perú y creo que el caso de Costa Rica. Que le dieron vuelta al primer resultado. Pero fíjese que eso tiene una explicación interesantísima. En el Perú, en la segunda vuelta, que era Keiko Fujimori. Exactamente, y Pedro Pablo Kuczynski, el otro candidato. Ahí la opinión generalizada, o la actitud, diríamos, del electorado, estaba en votar a favor, en contra de Fujimori. Se olvidaron de las ideologías, los dos candidatos eran de derecha. Se olvidaron de ideología, de partidos, de banderas, etcétera, y votaron. Y en el caso de Costa Rica, algo similar. No fue por un partido, por una bandera, o por un color, o por canciones, o por mi familia, sino que ahí entre un candidato conservador en contra de las libertades de todo lo moderno, y el otro que era católico con mayor liberalidad. Entonces ahí se vio que el voto es a favor o en contra de una posición, pero que no es política, sino que una posición en cuanto a actitud frente a la situación o a las coyunturas que se viven en la historia de cada país. Ahora, puesto o colocado acá en el escenario político nacional, sí, el Partido Nacional está en contra. ¿Por qué ellos sí tienen ese temor de que en una segunda vuelta se junten los perdedores y les ganen? Sí. Pero claro, eso es parte del juego político que a mí me extraña que la oposición todavía hoy no esté haciendo ningún tipo de debate en relación a ese tema. Como que ya están conformes con el hecho de que les den el magistrado en el tribunal y no siento yo que están peleando como se debería no la creo. Segunda vuelta. No creo. Lo que pasa es que según lo que ha dicho el presidente del Congreso, y me imagino que eso es parte del arreglo, es que primero van a resolver las cuestiones que necesitan reforma constitucional. Y lo de la segunda vuelta y lo de la reelección, me parece que eso, de acuerdo a lo que yo he escuchado, lo van a someter a una consulta popular. Por lo menos eso es lo que se ha escuchado. Sí. Pero sí. Quiero decir una cosa, ni los organismos internacionales le van a quitar el dedo a ese punto. Las crisis que hemos vivido en los últimos 2 procesos electorales en Honduras no se hubiesen producido si se hubiera atendido la recomendación de la Unión Europea desde la elección anterior. Desde entonces propusieron que se implementara la segunda vuelta, y por eso en todos los países así lo están haciendo, la segunda vuelta. Y hay otro error que me gustaría decirlo, sí, que hay otro error. Creen que obligatoriamente hay segunda vuelta. No es así. Cuando se legisla sobre la segunda vuelta, se establece o se ha establecido que si un candidato obtiene el 40% y además le tiene una diferencia mayor del 10% al que se quedó en segundo lugar, ya no hay segunda vuelta. ¿Y eso puede modificarse acá? Puede modificarse, puede ser 45 a 10 o a 15, etcétera. Y hay otra creencia también que quisiera expresarme sobre eso, que es errónea. Eso que costaría 2.000 millones. Si es la elección más barata. Alan, todos los países que tienen segunda vuelta y que le llevan a cabo, ¿en cuánto tiempo lo hacen? En 30 días. ¿Qué le quiere decir eso? Que es más fácil, más barata, es una sola papeleta con 2 fotografías y 2 recuadros, y eso se organiza. Para mí, el costo de una elección de segunda vuelta andará en la tercera parte de lo que cuesta una elección general de primera. Ok. ¿Y usted está de acuerdo que vaya a consulta eso? Cuando debería ser un tema de acuerdos políticos ya. Lo de la segunda vuelta no era necesario ir a consulta. ¿Es pisto votado también? Me parece que ahí, imagínese, sí. Cuando voy a preguntar al pueblo las cosas. Eso, el Congreso Nacional sí es parte de la ley electoral, parte de reformar el sistema electoral. Ahora, lo mismo lo de la reelección. No. Pero lo de la reelección ya está
ya se dio, hombre. No, pero acuérdese que la reelección tenemos un presidente en funciones, pero con una constitución que se lo prohíbe. La constitución no ha sido reformada. Ese es el problema que hay con él, con la reelección. Grave el problema ese, ¿verdad? Es gravísimo, estamos en una situación Pero acá muy no pasa difícil. nada tampoco. Precisamente es la oportunidad, y creo que Para así lo han legalizarla. entendido, no, de llevarlo a la consulta popular también. Porque para eso hay dos vías que no son exactamente lo legal, porque los artículos pétreos Lo prohíben, son sí. irreformables. Sí. Pero lo más aproximado a una situación legítima sería la consulta popular o una Asamblea Nacional Constituyente. No una reforma constitucional. No hacerlo Sí, como directamente. por el Congreso no, lo ideal sería que ¿A la reforma constituyente? fuera propuesta, pero llevarlo a una consulta popular. Para que lleve el aval del pueblo. Exactamente, porque es el soberano. O sea, pero según lo que trasciende esos temas no lo van a abordar esta semana. Ah, bueno, no sé, eso sí, pero yo solo estoy dando mi opinión, en realidad desconozco. Pero deberían de abordar. O sea, yo no sé, es que darle largas al tema de la reelección es dejar un enorme vacío Claro, en el tema de la institucionalidad en así el es, país. así es. Yo no sé cómo lo están razonando estos políticos, porque yo digo una cosa, mire, ya ha generado mucho problema. Sí, Ya hoy por hoy tenemos un presidente, como ustedes señalan, que está en funciones, Así es. pero que en la Constitución no hay un tan solo artículo Así que es. habla de que se puede. Así es. Pero él está en el poder y uno se pregunta, ¿cómo es posible que se permita eso? Y póngale que él no tiene la culpa porque a él lo han dejado. A él lo han dejado, doctor. Sí, dígame. Lo mismo ocurrió con Tito Mejía. Lo dejaron que a las 12 del mediodía diera el campanillazo. Lo dejaron. Nadie lo paró. Por eso es que dicen que cayó en desgracia su amigo, Jacobo Hernández. Dicen que cayó en desgracia después de que ocurrió, que no brincó, que no dijo nada. Y dejó a Tito que a mediodía declarara ganador el presidente Zelaya. No, que no fue a mediodía, fue temprano de la noche. Pero realmente lo hizo al margen de la ley, porque Sí, la bueno. declaratoria tiene que ser el producto de una resolución colegiada. La declaratoria no es un miembro, Sí. ni el siendo presidente, que puede declarar electo ni a un diputado ni a un Sí, alcalde. yo me acuerdo que cuando lo hizo, se molestaron varios periodistas. Claro, Varios claro. periodistas cachurecos estaban enojados con Tito Mejía porque se fue a meter a donde estaban todas las unidades móviles Sí. de los medios y dice, bueno, quiero declarar que ya tenemos los resultados. Ganó el presidente Zelaya. Y yo me acuerdo que estaba enojado varios colegas periodistas. No, eso le trajo problemas efectivamente a Jacobo, porque a él lo culparon de que no haya respondido o que no haya Desautorizado. desautorizado, exactamente. Entonces por eso quedaron muy resentidos con él. Pero me parece que de manera, Jacobo no tuvo nada de culpa en eso, porque la verdad es que la ley es la ley, y entonces la declaratoria no solo del presidente, de un alcalde, de un diputado, esa no la puede hacer un magistrado, pero tiene que ser en base a los pleno. resultados y de manera colegiada. Sí, pero son de las cosas que hemos visto. Claro, son errores. En los últimos años, miren, acá lo que pasa es que el hondureño es de memoria corta. Sí. El hondureño es de memoria corta. Mire, a muchos ya se les olvidó que le permitieron a un panameño ser presidente de Honduras. Sí. Ya se les olvidó. ¿Quiénes estaban en el tribunal en ese tiempo? Es que estaba, solo Mario Aguilar. recuerdo sí también de Quesada, Lisandro. Lichando Quesada y de Corea Cortés, pero acuérdese que no fueron ellos los No que fueron lo ellos, escribieron. sino que- el Congreso emitió un decreto especial para que lo pudieran escribir, que fue parecido al caso de Elvis Santos. Correcto. Que fue el Congreso que emitió un decreto especial, y de esa manera se legalizó la inscripción. La inscripción. Correcto. Entonces ya después... Sí, después se dieron ya los resultados. Se dieron los resultados y se permitió con panameño que fuese nuestro presidente. O sea, los problemas con el tema electoral no es ahora. Si a usted, gracias a Dios, no le tocó una guerra más que esa de Elvin, que era Sí. más un tema de los errores de los mismos políticos que reformaron el tema de las figuras de los designados presidenciales a pasarlos a vicepresidentes. Claro, fíjese Ese que, fue el impasse. y eso que usted acaba de mencionar, Alan, es importantísimo recordarlo. La Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, emitió
una resolución cuando el presidente del Congreso estaba inhabilitado para postularse como presidente para el siguiente periodo. La Corte Suprema, a través de la Sala Constitucional, emitió un fallo en el sentido de regresar al texto original de la Constitución. Que era pétreo. Era pétreo Sí. ese, 240 creo. Sí, no, los artículos pétreos, en donde se contempla que es un presidente y 3 designados. Por eso se regresó al texto original y desaparece porque se consideró ilegal la figura del vicepresidente. Por eso es que Elvin posteriormente pudo ser candidato sí. bajo el concepto de que él estuvo de manera irregular en su periodo. Entonces, cuando en esta última procesos o esta última lucha legal que ha existido sobre la reelección o no, se ha dicho que era algo que ya se había fallado sobre eso, pero se refieren a la penúltima o a la anterior, y la resolución de volver al texto original había sido, creo que en el 2008, si no me equivoco. Los problemas en materia electoral, oigan, yo no me acuerdo cuál fue el último gobierno legítimo. Sí. Creo que de los legítimos me acuerdo de Carlos Flores para atrás un poco, hasta antes de la opción B. En la opción B hubo otro berenjenal ahí también. Sí, ahí hubo un problema también terrible. Y ahí Callejas viene y no hubo mayor sobresalto, Reina sin mayor sobresalto y Flores sin mayor sobresalto. Sí, porque también en eso influye, diríamos, uno por una parte que todavía estaba vigente el bipartidismo y por otro que la diferencia en los resultados Era considerable. era de 150,000 votos. Sí. En el caso de Zelaya con Lobo. Pepe Lobo, ¿sí? ¿Sabe cuánto fue la diferencia? 73,000 votos. Eso apenas en ese momento era alrededor del 3 y fracción por ciento. Y lo de más diferencia. dramático lo del último proceso. Claro. 5,000 votos. Así es. Entonces, 5,000 votos ya hace sumamente entonces peligroso. eso es lo que hace crítico un resultado electoral. En Costa Rica, cuando se resultó electo el presidente Arias, en su segunda vez, la diferencia fue menos del 0.5%. El candidato que quedó en segundo lugar pidió el recuento de voto por voto. Y se lo dieron. Porque la ley lo permite. ¿Y acá o la lo ley permite? lo establece, aquí no. Okay. En Costa Rica la ley lo permite y lo establece. Entonces en una semana hicieron el conteo y hubo que esperar más de una semana y el resultado fue exactamente igual. Eso nos indica que el organismo electoral y el electorado tienen confianza en su organismo y las elecciones se hacen en el marco de la ley, transparentes y confiables. Interesante. Sí. Pero ya acá es preocupante que ya 10 no hay un gobierno legítimo. No solo Juan Orlando, si a Pepe Lobo también lo cuestionaron, y así sucesivamente hablamos del presidente Zelaya, ya días. Sí, Ya lo que días no pasa es que presidente legítimo. hay una diferencia en eso. Los gobiernos anteriores al actual, puede ser que se haya dudado de los resultados, puede ser que haya existido algún fraude parcial, no sé, puede ser. Pero en este caso ya no es de resultados electorales, sino de la Constitución de la República, en donde todavía en varios artículos se establece la prohibición de la reelección. Es más, delega una gran responsabilidad en las Fuerzas Armadas, porque la misma Constitución les establece que son garantes precisamente de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, y ese artículo no se ha reformado. Y ellos no lo han cumplido. Y eso también lo contiene, entiendo, la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Y esos delitos no prescriben. Efectivamente. Algún día vamos a ver qué ocurre. Un elemento más Sí. en relación a ese tema. Está tan complicado el tema de la reelección que ya se está hablando que el propio presidente Hernández va por otro periodo más. Bueno, se ha Va dicho por otro mucho de periodo eso. más. Se ha dicho Y mucho eso de eso. se está trabajando en esas líneas y va por otro periodo más. Entonces, como acá no pasa nada,
como las Fuerzas Armadas no dicen nada, la Corte no dice nada, la oposición no dice nada, nadie dice nada, entonces yo creo que tranquilo está el hombre todos los días en campaña política y probablemente va a lanzarse de nuevo para buscar otro periodo. Bueno, yo lo he escuchado a él y en alguna oportunidad ha dicho que no está aspirando. Bueno, no, sí, también pero lo dijo, eso exactamente, eso ya es cuestión de conducta personal, y habría que esperar. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Sí, muy amable. Un excelente tiempo acá con el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy acá en Voces de un Diálogo. Espero que hayan podido sacar sus propias conclusiones en relación a este tema. En nombre de todos estos compañeros que hacen posible que estemos al aire, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.